Hola a todos, ¿cómo les va? Esperamos que se encuentren bien y le damos la bienvenida a un nuevo video de nuestra serie de estudios bíblicos de la carta de Pablo a los Romanos. Y continuamos profundizando entonces en nuestro estudio de Romanos, en donde Pablo nos explica el significado del Evangelio, en qué consiste, de qué se trata, y por eso la importancia de esta carta. Justamente hablando sobre Romanos, John Knox, quien fue escocés y es conocido como el padre de la Reforma en Escocia, él fue uno de los grandes líderes de la Reforma protestante, fue pastor, teólogo y escritor, y también el fundador de la Iglesia Presbiteriana en Escocia. Hablando sobre el libro de Romanos, él señaló que Romanos es el libro teológico más importante que jamás se haya escrito. Justamente porque en Romanos, Pablo, de forma teológica, nos explica sistemáticamente las grandes doctrinas del Evangelio y nos explica también de forma sistemática en qué consiste. Y hoy día nos corresponde el tema 9, que lleva por título La fidelidad de Dios con sus escogidos. Y en realidad es la continuación de lo que estábamos viendo en la clase anterior, donde Pablo nos hablaba de la soberanía de Dios. En el capítulo de hoy, que en realidad es como la segunda parte de lo que estábamos viendo en la clase anterior, Pablo sigue hablando de la soberanía de Dios en la elección de su pueblo, en la elección de los que van a ser salvados por su gracia. Y para recordar justamente la doctrina de la soberanía de Dios, esta se refiere al control absoluto que Dios tiene sobre todo, incluyendo la humanidad. Para recordar en mayor profundidad la doctrina de la soberanía de Dios, les invitamos a que puedan ver el estudio anterior si es que no lo han hecho, en donde profundizamos más al respecto. Para recordar el capítulo 9 que vimos en la clase pasada, principalmente Pablo nos expresaba su profunda tristeza por el pueblo de Israel, ya que muchos de ellos iban a perderse sin la salvación de Dios. También Pablo nos explicó que es Dios quien soberanamente escoge a los que serán salvos y esta elección no depende de nuestro deseo o de nuestro esfuerzo. También nos habló de la fidelidad de Dios con su pueblo, de lo que vamos a seguir hablando hoy día. Y también nos dijo que los judíos fallaron porque creyeron que iban a alcanzar la justicia delante de Dios por medio de la ley. Y en la primera sección que vamos a ver hoy día vamos a estar en Romanos capítulo 10 del versículo 1 al 11. Aquí Pablo nos va a decir que la justicia de Dios no se basa con la ley. Pablo va a seguir profundizando e insistiendo en esto. Y también nos va a decir que quien busque salvarse por medio de la ley será juzgado en base a ella. Y pasamos a leer entonces Romanos capítulo 10 versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Pablo insiste en esto. Él anhela que los israelitas lleguen a ser salvos. Lo mismo que nos decía al principio del capítulo anterior, del capítulo 9. Entonces él deseaba que los israelitas llegaran a ser salvos, pero a través del correcto entendimiento, a través de la comprensión de que Cristo es el cumplimiento de la ley, no por medio de la obediencia de la ley, sino por medio de Jesucristo, alcanzar esta salvación. Versículo 2. Puedo declarar en favor de ellos, de los israelitas, que muestran celo por Dios, pero su celo no se basa en el conocimiento. O sea, el celo o entusiasmo puede ser algo muy bueno. Pablo admite que los israelitas se esforzaban tratando de asegurar para sí mismos el favor de Dios, y ese era el problema. Este celo por Dios, este entusiasmo por Él, este deseo de vivir de acuerdo a la ley de Dios, de obedecerle, no estaba basado en el amor a Dios, ni en una correcta comprensión de la ley. ¿Y por qué no? Pablo responde a esta pregunta en el versículo 3, que dice, no conociendo la justicia que proviene de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree reciba la justicia. O sea, la falta básica de Israel consistía en que, primero, ellos no reconocían, no aceptaban, no daban entrada a la justicia que proviene de Dios y que está basada en la vida y la obra de Jesucristo en favor de los que creen en Él, y por lo tanto es por la fe. ¿Y por qué no dejaban entrar esta justicia por la fe, esta justicia en Jesucristo, esta justicia que proviene de Él? Porque ellos la reemplazaban esta justicia de Dios por su propia justicia, porque se basaban en las obras de la ley, en su propia obediencia, en sus propias obras, porque ellos creían que por medio justamente de su obediencia a Dios y a su ley podrían ganarse la salvación. Pablo ha venido hablando de esto en los últimos capítulos de Romanos.
Insistimos, la salvación de Dios es algo que no podemos ganar, que no debemos ganar, ya que no está en nuestro alcance, no depende de nosotros, no pasa por nuestras manos, no pasa por nuestro esfuerzo, no pasa por nuestras obras o por nuestros méritos, no depende del deseo ni del esfuerzo humano, ni depende del que quiere ni del que corre, como dice otra versión, sino que depende de Dios, quien tiene misericordia, como Pablo lo indicó en el capítulo anterior. Por lo tanto, la salvación de Dios no la puedes merecer ni ganar o alcanzar, solo la puedes recibir. Y si la recibes, debes saber que es única y exclusivamente por la gracia de Dios. Versículo 5. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ellas. La referencia de Moisés que toma Pablo está en Levítico 18. Si tú decides basar tu relación con Dios en la ley y en el cumplimiento de sus mandamientos, si tú decides relacionarte con Dios de esa forma y ganarte o tratar de ganarte la salvación de esa forma en base a tu obediencia, en base a la ley, serás juzgado en base justamente a tu cumplimiento de la ley, porque tú decidiste relacionarte de esa forma con Dios, pensando que puedes alcanzar, que puedes ganarte, que puedes merecerte su salvación a través de tus obras, a través de tu esfuerzo. Por lo tanto, en ese caso, tú te presentarás ante el tribunal de Dios solo con tus obras, con tu conducta, con tus méritos. En resumen, te presentarás ante Dios en base a tu propia justicia. Y ahí no tendrás ninguna posibilidad de salir bien parado delante del tribunal de Dios. Pablo ya demostró que por nosotros mismos nosotros no tenemos acceso a la gloria de Dios, no tenemos acceso a su salvación porque todos hemos pecado, todos hemos fallado. Fue Cristo y solamente Él quien cumplió completamente las demandas de la ley, asegurando para sí mismo la aprobación del Padre y estar por lo tanto a su diestra, y también para sus seguidores asegurar la vida eterna, ya que ellos, los que hemos creído en Jesucristo, seremos cubiertos por la justicia, por la perfección de Cristo delante del tribunal de Dios. Esto era lo que hablaba Pablo cuando hablaba de la justificación por la fe. Por lo tanto, seremos cubiertos de la justicia de Cristo. La obra y los méritos de Cristo aseguran, por lo tanto, la aprobación del Padre y la salvación de todos los que creen en Él. Por lo tanto, todos los que ponen su confianza en Cristo no serán defraudados, como está señalando Pablo, y tienen acceso a esta salvación, a esta promesa. Lo que había sido infinitamente difícil, arduo, imposible para nosotros, los pecadores, ahora ha sido logrado por Cristo a favor de ellos. Versículo 6. Pero la justicia que se basa en la fe afirma, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Es decir, para hacer bajar a Cristo, o ¿quién bajará al abismo? Es decir, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Las palabras citadas acá por Pablo nos llevan nuevamente a Moisés, cuando le estaba dando instrucciones al pueblo de Israel antes de su entrada en la tierra de Canaán, en la tierra prometida. Y esto está en Deuteronomio 30, cuando Moisés les dice, ahora bien, lo que te mando hoy no es demasiado difícil para ti, ni está más allá de tu alcance. No está arriba en los cielos para que tengas que preguntar, ¿quién subirá al cielo por nosotros y lo bajará para hacer que lo obedezcamos? Ni está al otro lado del mar para que tengas que preguntar, ¿quién cruzará el mar por nosotros y nos lo traerá para hacer que lo obedezcamos? Acá lo que Moisés les está diciendo a los israelitas de parte de Dios es que la ley les había sido dada a los israelitas en el contexto de gracia, y que Canaán, la tierra a la cual el pueblo está a punto de entrar, es el don, es el regalo de Dios para ellos. De ninguna manera es el producto de su propia justicia o de su gran esfuerzo. Y este es el mismo pensamiento de Pablo. Él está diciendo que la tarea verdaderamente difícil no debe ser realizada por nosotros, ya que ha sido cumplida a favor nuestro por Cristo. Por eso Cristo en la cruz dijo, consumado es. Él completó la tarea que era realmente imposible para nosotros. Es Él quien descendió de los cielos, habitó entre nosotros, cumplió la ley de forma perfecta, sufrió la agonía por nosotros, murió, resucitó, ascendió al cielo. La tarea difícil, por lo tanto, ya fue cumplida por Él. Por eso, todo esfuerzo de nuestra parte por subir al cielo para bajar a Cristo es una actitud tremendamente desagradecida con toda su vida y su obra. Del mismo modo, todo intento por descender para traer a Cristo de entre los muertos sería el rechazo a su resurrección y su triunfo sobre la muerte. Y ese es el afán del ser humano. Constantemente está diciendo de una u otra forma, bajemos a Dios, traigámoslo a nosotros, podemos hacerlo.
o subámoslo, si nos esforzamos lo podemos hacer. ¿Y cómo lo podemos hacer? Con nuestros méritos, nuestra conducta, con nuestro esfuerzo, por supuesto, claro que podemos. Eso es lo que Pablo está insinuando de forma irónica, pero en realidad eso es imposible. No podemos hacerlo por todo lo que ya hemos venido explicando. Solamente podemos recibir, aceptar este regalo por gracia de parte de Dios a favor nuestro. Versículo 8. ¿Qué afirma entonces? La palabra está cerca de ti, la tienes en la boca y en el corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Pablo está hablando de salvación acá, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. El apóstol cita nuevamente Deuteronomio, cuando dice la palabra está cerca de ti, está en tus labios y en tu corazón. La palabra de Dios es la palabra de fe. Esta palabra, para poder tener efecto salvador, debe producir en nosotros fe. Justamente debe producir en nosotros la respuesta de fe. Y esto es lo que no hizo Israel. Israel no creyó en Jesucristo, ni declaró que Él es el Señor. Por eso falló Israel. La confesión que está en los labios es el resultado de la fe que está en el corazón. Una persona confiesa con sus labios lo que ya está presente en su corazón, lo que cree en su corazón. Por lo tanto, la fe y la confesión van de la mano, deben ir siempre juntas. Porque una confesión de labios, pero sin fe, sería una burla, sería un chiste. Y una fe, pero sin confesión, sería totalmente incoherente. Porque cuando hay fe de verdad en el corazón, fe genuina en el corazón, la confesión de labios se da de forma completamente natural. Y de esta forma nosotros somos salvos. Porque el que confía en Él, el que confía en Jesucristo, no será defraudado. En la sección 2 vamos a estar en el versículo 12 hasta el versículo 21. Y acá Pablo nos va a decir que Dios bendice a los que le invocan, sean judíos o sean gentiles. Y también que los israelitas no recibieron las buenas nuevas, este buen anuncio del Evangelio, por la mala disposición de su corazón. Versículo 12. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan. Porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pablo insiste en que está hablando de salvación. Inequívocamente estos últimos capítulos están hablando de la elección de Dios para salvación. Yo no puedo invocar a aquel en quien no creo. Y eso es lo que Pablo preguntará en el próximo versículo. Pablo señala que precisamente esta fue la falta de fe de Israel. No invocaron a Cristo porque no creyeron en Él. Por eso no pueden ser salvos. Por lo tanto, Israel es totalmente responsable del rechazo por parte de Dios hacia ellos. En otras palabras, este rechazo de Dios por ellos no era arbitrario de parte de Dios, sino que era totalmente merecido, era totalmente justo, porque ellos no recibieron, no reconocieron al Señor. Versículo 14. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. El invocar a Cristo viene después de tener fe en Él. Y tener fe en Él resulta de haber oído de Él. Es como obvio. Este oír, por lo tanto, implica que debe haber existido un predicador que le anunciara este mensaje. Así que cuando una persona rechaza a cualquier predicador que anuncia las buenas nuevas de la salvación en Cristo, lo que esa persona está haciendo es rechazar al mismo Cristo. Por eso Jesús dijo en Lucas 10, el que a vosotros escucha, a mí me escucha, pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió. Hay escogidos de Dios que hoy día debieran estar sirviéndole y glorificando su nombre, y no lo están haciendo. Y es precisamente la predicación del Evangelio la que va a despertar a estos escogidos de Dios que deben ser traídos por el Padre. Por eso que Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y esta es justamente la razón, la motivación para hablarle a todas las personas de este mensaje. El saber que Dios soberanamente escogió personas de toda raza, tribu, lengua y nación, y que donde quiera que esta palabra sea predicada en cualquier parte del mundo, que esta palabra sea anunciada, su palabra jamás volverá vacía, porque Él tiene personas escogidas en todas partes del mundo. ¿Y para qué?
para su propia gloria. Este pasaje que Pablo cita en el versículo 15, qué hermoso recibir al mensajero que trae buenas nuevas, es una cita que proviene de Isaías, donde el profeta está hablando de la alegría con la que los israelitas en el cautiverio recibían las noticias de su pronta liberación. Estas buenas noticias o estas buenas nuevas eran consideradas por ellos como algo maravilloso, no solamente porque ahora podrían volver a su patria, sino también porque significaba que el favor de Dios todavía estaba con ellos. De la misma forma, así como esos mensajeros anunciaban la liberación del cautiverio, quienes predican el Evangelio hoy día anuncian la liberación de un cautiverio mucho peor, que es el cautiverio del pecado, porque nos conduce a la muerte. Versículo 16. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Estas buenas nuevas debieran haber sido aceptadas con gozo y gratitud por parte de todos, pero no todos los israelitas aceptaron estas buenas noticias del Evangelio. Como ya sabemos, la gran mayoría de los israelitas no aceptó el Evangelio de Jesucristo. La fe en Cristo nace luego de haber oído la palabra que proviene de Cristo y que trata sobre Él. Esto es el Evangelio. Y volvemos a decirlo, el Evangelio no es un conjunto de reglas o de requisitos que yo debo cumplir para ser salvo. El Evangelio es una persona. El Evangelio es Jesucristo y lo que Él ha hecho en favor de los que creen en Él. Versículo 18. Pero pregunto, ¿acaso no oyeron? Claro que sí. Por toda la tierra se difundió su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Este pasaje que Pablo está citando es el Salmo 19, que aquí aparece citado literalmente de la versión de la Biblia Septuaginta, que era la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento, pero en griego. Y este Salmo 19 habla, en esta parte citada por Pablo, sobre cómo los cielos anuncian la gloria de Dios y cómo este anuncio se expande por todo el planeta. De la misma forma como los cielos hablan de la gloria del Creador, quienes anuncian el Evangelio hablan también de la gloria de Dios. Y este anuncio también corre y también se expande por toda la tierra, y por lo tanto demanda nuestra atención, exige nuestra atención. En los días de Cristo y de los apóstoles, el Evangelio ciertamente se iba esparciendo con mucha rapidez. Los primeros siglos fueron muy fértiles para el crecimiento de la iglesia cristiana. Hablando precisamente sobre este rápido avance del Evangelio, en el periodo primitivo de la iglesia, el historiador Justino Mártir, quien fue uno de los primeros defensores de la fe cristiana, a mediados del siglo II escribió: no hay pueblo griego o bárbaro o de ninguna otra raza, por cualquier nombre o costumbre que se lo distinga, sin importar cuán ignorante sea su gente de las artes o de la agricultura, ya sea que moren en tiendas o que anden en carros cubiertos, entre los cuales no se ofrezcan oraciones y acciones de gracias en el nombre de Jesús crucificado, al Padre y Creador de todas las cosas. 50 años más tarde, Tertuliano de Cartago, destacado padre de la Iglesia, escribió: existimos nada más que desde ayer, y sin embargo, ya llenamos vuestras ciudades, islas, campos, vuestro palacio, senado y foro. Lo único que os hemos dejado es vuestros templos. Estos testimonios nos hablan, nos dan cuenta justamente de la expansión que había alcanzado el cristianismo en estos primeros siglos, de cómo este mensaje y esta gloria de Cristo anunciada en su Evangelio se iba esparciendo por toda la tierra, como lo estaba diciendo Pablo. Versículo 19. Pero insisto, ¿acaso no entendió Israel? En primer lugar, Moisés dice: yo haré que ustedes sientan envidia de los que no son nación. Voy a irritarlos con una nación insensata. Ahora Israel, que ya había sido mencionado, pero sin nombrarlos directamente en los versículos anteriores, en esta parte es específicamente nombrado por Pablo. Y por todas las señales y revelaciones que tuvo Israel sobre el Mesías que habría de venir, queda claro que su problema no era de ignorancia, sino que su problema era la mala disposición de su corazón, y esta era la causa de su falta de fe, su mala disposición a recibir este evangelio. Y este pueblo identificado como los que no son nación, refiriéndose a los gentiles, iban a recibir aquellas bendiciones que anteriormente le habían sido concedidas a Israel. Este pueblo que no era nación, por lo tanto, iba a tomar el lugar de Israel. Recordamos el concepto de Israel, el verdadero Israel, los de la fe de Abraham,
Y en este verdadero Israel están tanto los judíos como los gentiles que han creído en este mensaje, que han aceptado y reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Porque como Pablo mencionó en el capítulo anterior, el verdadero Israel no proviene de la sangre, sino que proviene de la fe de Abraham. Así que la posición de privilegio antes concedida a Israel ahora iba a ser transferida precisamente a ese pueblo que había sido menospreciado por el propio Israel. Por eso en el libro de Hechos, Pablo y Bernabé, cuando le están hablando a los judíos, anunciando el Evangelio, les dicen, era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. Como ustedes la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Este hecho muestra la culpa de Israel, puesto que habían recibido suficientes señales y revelaciones como para ser considerados plenamente responsables de su incredulidad. Versículo 20. Luego Isaías se atreve a decir, dejé que me hallaran los que no me buscaban, me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Esta es una fuerte declaración de Pablo citando al profeta Isaías, que debe haber chocado fuertemente a los judíos observantes de la ley, los que se esforzaban por obedecerla, y que sumado al hecho de ser israelitas de sangre, por lo tanto creían y daban por hecho que tenían asegurada la salvación. En el mismo error podemos caer nosotros, al creer que tenemos asegurada la salvación por nuestra obra, por nuestra conducta. Cuando nosotros empezamos a creer así, empezamos a olvidarnos de la gracia, a dejar de lado la obra de Jesucristo a nuestro favor. Debemos recordarnos siempre el Evangelio. Si somos salvos es por la obra de Cristo a nuestro favor, no por nuestra conducta, no por nuestros méritos, no por nuestros esfuerzos. Pablo, por lo tanto, vuelve a enfatizar el soberano derecho de Dios de otorgar salvación a quien Él quiera. Por ello, ningún ser humano puede atribuirse algún mérito alguno que haya atraído la atención de Dios para salvarlo. O sea, nadie puede creer que producto de sus méritos, de sus esfuerzos, de sus obras, Dios por lo tanto lo vio y se vio movido a salvarlo. Eso es totalmente antibíblico. Los gentiles cuyas mentes y corazón estaban entenebrecidos por el pecado y que por eso ni siquiera pedían la ayuda de Dios, por lo tanto la recibieron. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pero Israel es pasado por alto debido a su porfía, a su orgullo, y eso queda claro en el siguiente versículo. Versículo 21. En cambio, respecto de Israel dice, todo el día extendí mis manos hacia un pueblo desobediente y rebelde. Este pasaje, citando nuevamente a Isaías, indica que Israel era plenamente responsable por el juicio de Dios sobre ellos, porque Israel continuaba día tras día, semana tras semana, año tras año, siendo desobediente a Dios y contradiciéndole, aun a pesar de la paciencia de Dios y su constante misericordia. Así que al pronunciar Dios su juicio sobre Israel, Él no actúa de forma arbitraria. Israel se ha merecido dicho juicio. Y acá podemos recordar a Jesús cuando le dijo a los israelitas, en Mateo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas, pero no quisiste? Pues bien, la casa de ustedes va a quedar abandonada. Sin embargo, no hay que olvidar que hay un remanente de Israel que sí está destinado a la gracia y la gloria de Dios. Dios no ha desechado totalmente a su pueblo. Todavía queda ese remanente, como Pablo también nos explicaba en el capítulo anterior. Por lo tanto, hay un sentido en que todo Israel será salvado. Lo que Pablo nos va a hablar en el capítulo 11, en la próxima clase. Todo Israel será salvado, pero entendiendo este concepto de Israel, de los que tienen la fe de Abraham, el verdadero Israel. Y al igual que en la clase anterior, vamos a terminar con Arthur Pink, quien, hablando sobre la soberanía de Dios, dijo, Dios es soberano en el ejercicio de su gracia. Es necesario que sea así, pues gracia es el favor mostrado hacia el que nada merece, más aún al que merece el infierno. La gracia ha sido definida como favor inmerecido de Dios, y si es inmerecido, nadie puede reclamarlo como derecho inalienable. Por lo tanto, puesto que la salvación es por gracia, Él la concede a quien quiere. Nuestro rechazo a la soberanía de Dios es porque a través de su gracia, Dios nos está diciendo, como tú no pudiste hacerlo, alguien más tuvo que hacerlo por ti. Así que más que preguntar por qué Dios no los salva a todos, perfectamente podríamos preguntar por qué Dios no nos condena a todos, ya que Pablo demostró al principio de Romanos que todos hemos pecado y merecemos la condenación de Dios. Por lo tanto, si Dios hubiera decidido salvar a una sola persona en toda la historia, eso hubiera sido
el acto más misericordioso y el acto más grande de amor de toda la historia de la humanidad. ¿Y por qué Dios no nos condena a todos? Porque un día, por su iniciativa, hizo un pacto con Abraham para hacer de todas las naciones un pueblo para él, un pueblo propio, un pueblo para su gloria. Esos somos nosotros, los que hemos sido salvados por gracia, sin merecerlo. Y de eso nos ha estado hablando Pablo en Romanos. Como decíamos también al final del video anterior, la gracia generalmente se define como un favor inmerecido de Dios, como algo que no nos merecemos, pero la gracia bíblica, la gracia que Dios ha tenido por nosotros, es mucho más que eso. Dábamos el ejemplo, ¿cierto?, de si tú invitabas a comer a un vagabundo, claramente era un acto de gracia porque este vagabundo no había hecho nada para merecer que tú lo invitaras a comer a tu casa y lo alimentaras. Pero aún así, nos seguimos quedando cortos con el concepto de gracia. Y poníamos el caso, ¿cierto?, de la persona que fue a tu casa, mató a tu familia y luego tú vas y lo invitas a comer. Eso es la gracia que Dios ha tenido con nosotros. La gracia de Dios hacia nosotros no es solamente un favor, un regalo que no nos merecemos. La gracia de Dios es ese favor que no te mereces, que nunca te podrás merecer y que además has hecho todo lo posible por no merecerlo. De hecho, mereces todo lo contrario de parte de Dios. Y Él, sin embargo, te ha mostrado amor y gracia. Por lo tanto, gracia no es tan solo el regalo inmerecido, es un regalo contra merecido. Eso es lo que Dios ha tenido con nosotros y nos ha dado gracia contra merecida. Y esta gracia es el combustible para tu vida. La gracia de Dios contra merecida es el combustible para querer obedecerle. La gracia contra merecida de Dios es el combustible para alejarte de tu pecado. La gracia contra merecida es el combustible para querer amar a tu prójimo y mostrar misericordia. ¿Te cuesta hacer alguna de estas cosas? Porque si te cuesta hacer algo de esto, probablemente es porque no has entendido aún la gracia. Y de esta forma concluimos con la clase de hoy de Romanos. Muchas gracias por una vez más darse el tiempo de acompañarnos en un nuevo video. Hoy día en nuestra clase número 9, en donde Pablo ha seguido reafirmando y complementando lo que nos ha venido hablando en las clases anteriores y específicamente también complementando lo que nos había dicho ya en la clase anterior, que Dios soberanamente escoge para salvación a sus elegidos. Le invitamos a que pueda seguir profundizando en sus Biblias, en estos capítulos, que pueda volver a ver este video y también por supuesto que pueda compartir este material. Y agradecemos a aquellos que lo están haciendo, apoyando esta iniciativa, difundiendo y compartiendo estos estudios bíblicos. Muchas gracias, nos veremos en nuestro próximo video. Que se encuentre muy bien, bendiciones.